A ver, sobre inmigración hay un montón de preguntas. Dice que ya no se van a hacer entrevistas personales en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Aquí estamos comunicándonos, tratando de comunicarnos con La Habana. No podemos, pero tenemos a la doctora Michelle Sánchez, abogada de inmigración. Bienvenida, ¿cómo está, doctora? Bien, ¿y tú cómo estás, Juan Manuel? Pues aquí, por ahí empiezo por esa pregunta. ¿Cómo es eso de que no se van a hacer entrevistas personales? ¿Cómo van a aprobar las visas? ¿Cómo funciona? Bueno, sabemos que este es un programa que existía anteriormente, antes de cerrar la embajada en el 2017, cuando uno tenía una petición aprobada, una I-130, pero había una demora muy larga en esa categoría, uno podía aplicar para un parol, para el beneficiario y para los esposos, los hijos solteros menor de 21 años. Ese programa ya dejó de utilizarse porque ya había cerrado la embajada americana en La Habana. Y después, cuando retomaron los casos en Guyana, tampoco empezaron. Entonces, ahora la cosa es que ya están retomando los casos de parol para poder permitir que las personas que han estado esperando tanto tiempo por las demoras en las categorías de residente pidiendo a sus hijos, a sus esposos, ciudadanos pidiendo a sus hijos casados o sus hijos mayor de 21 años, para que estas personas puedan entrar con un parol. No hay entrevista, es decir, lo único que hay presencial es el examen médico y después uno tiene que hacer como una especie de una entrevista en el puerto de entrada, un puerto aéreo, por supuesto. Y ahí es donde deciden si te van a dar el parol o no. Pero te imaginas que después que te gastaste un montón de dinero, porque todo eso es una cosa que cuesta dinero, puedes llegar aquí al aeropuerto de Miami y un oficial decirte no te aceptamos y regresarte. La gente en Cuba además vende cosas, todo se queda. Sí, la gente se queda sin nada. Uno sabe ciertos puntos descalificativos. O sea, si uno tiene delito, el parol no te lo van a aprobar. Si uno ha participado en el Partido Comunista o en la Unión de Jóvenes Comunistas, En los últimos 5 años. En los últimos 5 años no te lo van a aprobar. O sea, participado no, haya sido miembro. Miembro. ¿No? Porque ahí el Partido Comunista lo rige todo. Exacto. O sea, si uno haya sido miembro y que... Y de la Unión de Jóvenes Comunistas también. Y la OJC, la FMC... Pero la FMC es una organización de masa. Yo creo que hay gente que los ponen ahí, pero mujeres, igual, o como el CDR que te... Como el CDR, sí, pero el CDR es que todo el mundo tiene que participar. Y la FMC yo creo que también. Y la FMC también, pero para la FMC te preguntan cuáles eran tus responsabilidades, qué es lo que tú hacías, claro, o sea, ibas a reuniones. ¿Cargo de chivatón o era soldado de fila? Así es, quieren saber. Y esos son puntos descalificativos, o sea... Uno tiene que orientarse primero antes de lanzarse, vender todo. Y eso no te lo preguntan porque tienes que llenar algo digitalmente, ¿no? Sí. Y eso no te lo preguntan de antemano para que ni se gasten el dinero. No te lo preguntan, porque lo que hay que llenar antemano es la I-134A, que es la declaración por el patrocinador, que esta persona no va a hacer carga pública. Y entonces ya cuando eso está completo, la persona que quiere venir con el parol tiene que llenar un formulario I-131, que es una solicitud para un parol. ¿Pero qué sentido tiene? Y ahí no te lo piden. Hacerte la entrevista cuando ya estás aquí y si no les cuadra virarte y se gastó el pasaje para acá, el tiempo, después el pasaje de vuelta. O sea, ¿cuál es la cosa? Que tener menos empleados en la... Me imagino que todo esto viene por los ataques sónicos o algo, ¿no? No tengo idea. La lógica es que no han podido retomar este programa por el agotamiento de recursos que tienen en la embajada, porque están haciendo entrevistas de residencia, ya pronto van a hacer entrevistas de visas de turismo y no tienen el personal para también hacer entrevistas de parol. Y no quieren que la gente entre por la frontera. Esto es nada más para el parol. Este es para el parol. Lo que hemos estado Eso no es para las reclamaciones familiares normales. Es el parol de reunificación de familia. Pero no es el patrocinador. No es el programa de patrocinio. Reclamas a un hijo, un padre. A un primo, a un amigo. El patrocinio puede ser a cualquiera. Pero para este programa de parol... Es reclamación familiar. Es una reclamación familiar. Ahora, me han dicho que algunos de los que han regresado a Cuba y llevaban, por la fuerza, ¿no?, deportados, en estos 4 vuelos, creo que son los que van ya, 4 o 5, y llevaban más de 2 años aquí, algunos tuvieron 2 años presos o más. En Cuba no le dan el carnet de identidad, ¿es verdad eso? No se lo dan.
¿Cómo que no? No se lo dan y se están viendo en ¿Por una qué? situación imposible porque obviamente es algo alarmante, pero supuestamente hay una ley en Cuba que dice que si has estado fuera del país por 2 años o más, no te pueden dar un carnet de identidad. Porque perdiste tu derecho a ser cubano. Los derechos de ser cubano, los derechos de la tarjeta de abastecimiento, de un montón de cosas que ahora ¿Y entonces qué hace la gente? ¿Cómo viven los deportados que llevan más de 2 años? es bien difícil vivir así. También me han dicho que algunos han vuelto a salir. Han vuelto a salir. Mi pregunta es, ¿alguien que fue deportado puede entrar a los Estados Unidos y hacer algún tipo de reclamación Mira, o ya automáticamente lo vuelven a deportar? el que ya ha sido deportado, si es que cruza la frontera de nuevo o trata de cruzar la frontera y hace una entrevista a través de este app del CBP One, el oficial que lo está entrevistando puede determinar que esa persona tiene un miedo razonable de regresar a Cuba. Y hasta le puede referir a un oficial de ¿Te ICE. pueden perdonar una deportación reciente anterior? No es que te la están perdonando, pero te están permitiendo entrar a pesar de haber tenido tu orden de deportación. Y eso está dentro de los poderes de ellos. Y ya esta Eso semana... me parece difícil que pase, ¿eh? Pero mira, esta semana hemos visto, bueno, el mes pasado, pero ya entró en vigor esta semana, que la Corte Suprema determinó que ya los oficiales de ICE, los deportadores, todos los que trabajan para el Departamento de Seguridad Nacional, pueden determinar si una persona es permitida quedarse en Estados Unidos sin deportación, pueden determinar quitar una orden de deportación, terminar un proceso de corte y de la misma forma pueden determinar darle un parol a alguien o una orden de supervisión que se presente por la frontera. Y si alguien salió y dijo, bueno, no es Estados Unidos, pero me voy a quedar en Guatemala. Cuando Guatemala haga así, diga, fue deportado a Estados Unidos, ¿lo afecta? Lo vas a ver. Y evidentemente eso va a ser un punto... ¿Va a tener un peso eso? Va a ser un punto muy importante porque quieren O sea, saber... estás marcado para el resto de Sí. tu vida en cualquier lugar del mundo. Si te deportaron tragedia, ¿no? por tener delitos o si te deportaron porque no aprobaron tu asilo, eso es importante para las autoridades de diferentes países saber. Bueno, pues cometer delitos es una cosa, pero que te deportaron solo porque... Es un poco hipócrita por parte de los países latinoamericanos, porque de nuestros países en sentido general, más allá de Cuba, porque se quejan del trato de inmigración en los Estados Unidos, pero entonces seguían por Estados Unidos. ¿Has oído casos así? Bueno, he escuchado de casos así. Tengo un caso de una persona que está pasando por esa trayectoria y estamos viendo qué se puede hacer porque O sea, una persona que fue deportada salió y está pidiendo asilo en un tercer país y también se lo niegan. Y se lo están negando, pero está viendo lo que hace porque Cuba le hizo su vida imposible. No pudo vivir en Cuba, no tenía forma de comer, de vivir, ya había vendido todo antes de venir para acá. No tenía también te casa. pueden decir que las deportaciones son muy recientes, que no dio tiempo a... Es que la gente no entiende lo que es Cuba. No entiende, no entienden, ¿no? Bueno, hay por ahí quien dice que ya no hay comunismo porque Fidel se murió. ¿Le han dicho eso? No, claro, hay jueces que no están empapados en lo que es Cuba y dicen, en Cuba no hay nada, no va a pasar nada porque ya Fidel no vive. ¿Cómo es posible? Con estos güeyes hay que arar.